Aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dades mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encontramos en esta novena lección del proceso de consagración a Jesús por María. Estamos caminando en este proceso de consagración, de donación total a Jesucristo por manos de la Virgen María, ya que ella es el camino fácil, corto y seguro para llegar a Jesucristo, tal como nos lo dijo San Luis María de Montfort en su tratado La verdadera devoción, que es el libro base de este proceso de consagración que tú y yo estamos siguiendo. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la apologética. Sí, escúchalo bien, apologética. ¿Y qué es la apologética? Es la defensa de la fe, ¿no? Pero ¿por qué vamos a hablar en este proceso o en este primer bloque que es del espíritu del mundo sobre la defensa de la fe? Es muy importante que nosotros como cristianos aprendamos a defender nuestra fe cuando ésta se vea atacada, cuando ésta se vea calumniada. San Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos dice Pedro, el apóstol: estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pide cuenta de su esperanza o de su fe. Sí, es necesario aprender a defender la fe. ¿Y por qué? Porque nuestra fe está cimentada en Jesucristo. Nuestra fe está cimentada muy aparte en Jesucristo, en nuestra espiritualidad. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la razón, en nuestra razón. No está en el sentimentalismo la fe. La fe está en la verdad. La fe habla de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y por medio de cuál llegamos a la verdad? A través de la razón. No por el sentimiento, no por el sentimentalismo. Hay personas que contraatacan nuestra fe. Hay personas quienes denigran de nuestra fe. Y a veces nosotros como cristianos, como católicos, no sabemos qué decir cuando alguien es atacado de nuestra fe. Por eso dice el dicho, católico ignorante, seguro protestante. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preparados para saber defender nuestra fe. Tener los medios necesarios para defender nuestra fe. Vamos a hablar en este tema de la apologética sobre tres tipos de apologética: la apologética a los no creyentes, la apologética a los cristianos, a los creyentes no cristianos, y la apologética a los cristianos no católicos. Entonces, la primera, vamos a hablar rápidamente de esto, porque al hablar de apologética es hablar de cierta cantidad de tiempo, pero hoy vamos a hablar de manera global. Hoy vamos a hablar de una manera globalizada. Esto requiere de mucho tiempo, ¿no? Pero por el tiempo que estamos llevando en este proceso, vamos a hablar de manera general. Yo te invito a que después de este tema empieces a buscar en YouTube algunos videos de formación en tema de apologética, para que vayas fundamentando, para que vayas conociendo un poco más acerca de la fe.
Muy bien, entonces decíamos que vamos a hablar de tres tipos de apologéticas: la apologética del no creyente, la apologética del creyente no cristiano y de la apologética cristiano no católica. Entonces vamos con el primer punto. Muchos dicen que Dios no existe y hacen muchas pruebas o buscan muchos medios para validar esa teoría de que Dios no existe. Muy bien. Hay razones para demostrar de la existencia de Dios, ¿no? Hay muchas razones para que nosotros vayamos dando a conocer que realmente la existencia de Dios es verdadera, que Dios sí existe, que Dios no es un cuento, que Dios no es una imaginación, de que Dios sí existe, ¿no? Y a aquellos que realmente no creen en Dios. O sea, tenemos muchos fundamentos, tenemos muchas pruebas, incluso tenemos milagros que la ciencia todavía aún no ha explicado, ¿no? Tales como los milagros eucarísticos. Algunos de ellos todavía siguen siendo en temas de investigación científica. Algunos sí ya han definido, ¿no? Ya se han dado, digamos, por vencido en decir que realmente es lo que está en la hostia, en la Eucaristía, es el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Es parte del corazón, es parte de un sector del corazón que está en la Eucaristía. Entonces, hoy en día, muchas personas no creen en Dios por el mismo hecho de que nuestra iglesia ha perdido credibilidad. Nosotros como cristianos nos hemos encargado de que se pierda esa credibilidad en la iglesia, de que nosotros mismos hicimos de que muchos pierdan esa fe, esa confianza en el Señor, en la iglesia. Un ateo, ¿no? Más que todo, no es por creencia, sino por voluntad. O sea, un ateo sí razona, pero no es por el hecho de que ha razonado y ha llegado a la verdad de que realmente hay un ser mucho más inteligente que nosotros, que ha podido crear todo lo que está en este mundo, en lo visible y en lo invisible, ¿verdad? Pero un ateo, más que todo, no es llevado por su creencia, sino más que todo por su voluntad. El ateo no cree porque no quiere o porque su voluntad se cierra a creer en Dios. Entonces, les decía, fe y razón no se oponen. Fe y razón no se oponen. Si nosotros decimos que tenemos fe pero no creemos en la razón, entonces es fideísmo, ¿no? Y si creemos en la razón, pero no en la fe, entonces es raciocinio, ¿no? Entonces, fe y razón van de la mano. Fe y razón van de la mano. En la encíclica Fides et Ratio, ¿no? Una encíclica de fe y razón, nos habla de que la fe y la razón son alas que ayudan al espíritu del hombre ¿a qué? A elevar hacia el conocimiento de Dios. O sea, la fe y la razón van de la mano porque son medios que nos ayudan a tener conocimiento de Dios. Entonces, la fe, el cristiano no tiene que trabajar por un lado la fe y por un lado la razón. Los dos van de la mano. Los ateos se cierran en el asunto de la ciencia, que todo surge de la nada, se cierran en el asunto de la casualidad, de que todo surgió de la nada. Pero realmente esto no es así. Si surgiría de la nada, imaginémonos pues que nosotros nos vamos a nuestra chacra o a un lugar en el campo, en el bosque, y de pronto encontremos un castillo. No creo que las piedras por sí solas han empezado a unirse, no creo que los detalles o el mármol haya aparecido de la nada y ha empezado a formarse, ¿no? O sea, para que esto exista en nuestra razón, pues cabe que alguien pudo haber diseñado un castillo y haber construido en el bosque, ¿no? Pero el ateo dice que todo lo que existe surgió de la casualidad, surgió de la nada, y de la nada existen las cosas, ¿no? Pero hay teorías, hermanos, hay teorías que ayudan a validar un poco esto sobre la existencia de Dios. Por ejemplo, está la teoría del Big Bang, que fue planteada por un sacerdote católico, la teoría del Big Bang, en la que dice, sí, hubo una explosión, pero para que se iniciara esta explosión, tuvo que haber alguien mucho más inteligente que haya podido dar orden a que esas moléculas o esos átomos hayan podido estallar y explosionar. O sea, de la nada no va a salir una explosión, ¿verdad?
siempre tiene que haber alguien que está detrás de todo, que es mucho más inteligente y que haya podido hacer esto. Entonces el cristiano siempre piensa en ese principio de la causalidad. ¿Y qué es esto? La causalidad es que todo lo que existe es porque alguien mucho más inteligente lo pudo haber diseñado, ¿no? Todo principio de orden es el factor importantísimo, es un factor importantísimo de la inteligencia, ¿no? O sea, todo producto de orden, o sea, todo principio de orden deriva siempre de la inteligencia. Entonces, hermanos, en este primer punto, ¿no? En este primer punto vamos viendo esto, o sea, de que la existencia de Dios sí, o sea, para que existiera todo este orden en el mundo, todo este equilibrio en el mundo, alguien tuvo que haber diseñado tan inteligentemente. El ser humano es un mundo maravilloso, su cuerpo, el biológico es un mundo maravilloso. Y no creo que de la nada unos átomos hayan pues hecho todo este complejo tan hermoso e inteligente. Tuvo que haber sido diseñado por alguien, ¿verdad? Si nosotros, ya, supongamos una mesa o la silla donde estás y la mesa donde estás, o de repente el equipo del celular que estás utilizando, ese equipo de celular que estás utilizando, una mesa, una silla que estás utilizando en estos momentos, ¿ustedes creen que haya existido de la nada? No, ¿verdad? Tuvo que haber una mente humana, una inteligencia humana que le pudo haber diseñado todo eso. Entonces, así es con el mundo. El mundo, todo lo que hay en el mundo, alguien lo diseñó desde la eternidad. Alguien ya lo ha diseñado y lo ha plasmado y lo ha hecho realidad. Entonces, no podemos decir que nosotros existimos de la nada. O sea, nosotros no podemos decir eso. Si fuéramos descendientes de los monos, pues cada día los monos se estarían transformando en hombres, ¿verdad? Pero no, o sea, todo es un proceso biológico y este proceso biológico alguien tuvo que haber diseñado. Alguien tuvo que haberlo diseñado, ¿no? Entonces, en esto nosotros creemos en eso, de que en la causalidad, de que no existimos de la nada, sino que hay alguien mucho más superior que nosotros, con una inteligencia más suprema, y que Él ha podido diseñar todo esto. Y es a raíz de ese plan inteligente, de esa craneación, por decirlo así, inteligente de Dios, es que existimos y tenemos la forma como tenemos, y las cosas tienen los objetos tienen la forma como sus creadores, los humanos, o sea, los hombres, lo queremos diseñar. Muy bien, entonces la apologética es esto. En este primer punto habla de los ateos. Los ateos se cierran más que todo, no se abren, y de ellos no es un problema de creencia, sino es un problema de voluntad, es un problema del corazón. Ahora vamos a ver el segundo punto de la apologética a los creyentes no cristianos. ¿Cómo es esto? Hay personas que sí creen en Dios, pero no creen en Cristo. O sea, hay personas que creen en Dios, que creen en el Padre, pero no creen que Jesucristo es Dios y que Jesucristo solamente es un simple profeta. Pero vamos a ver, hermanos, que Jesucristo sí es Dios. Y esto nos lo dice el Evangelio de Juan 1:1 en adelante, ¿no? En el principio era Dios, en el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra se hizo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? O sea, de que Jesucristo sí es Dios. Jesucristo no es un profeta, Jesucristo no es un discípulo más que vino a hablar en nombre de Dios, que Jesucristo es Dios. Y hay, mis hermanos, y hay varios fundamentos para explicar que Jesús es Dios. Hay varios fundamentos bíblicos para decir que Jesucristo es Dios, porque Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Vamos a ver, por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo del 1 al 2, Miqueas capítulo 5, versículo del 1 al 2, y Mateo capítulo 2, versículo 1. O sea, en Miqueas dice que el Mesías va a nacer en un pueblo tan pequeño que es Belén, y en Mateo se cumple esta profecía. En Mateo 2:1 dice que Jesús nació en un establo en Belén. Entonces, la profecía anuncia que el Mesías va a nacer en Belén, y Mateo afirma, da por cumplida esa profecía de que Jesús nace en Belén, ¿verdad? O sea, Jesús nace en Belén. También tenemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, y en Mateo capítulo 1, versículo 18. Isaías nos dice que
el Mesías va a nacer de una virgen, la virgen está encinta. Y en Mateo nos dice que la madre de Jesús era María y María era una virgen, era una chica virgen. Entonces se cumple otra profecía de Jesús, que va a nacer de la virgen. Y en Mateo nos dice que nace de María la virgen, Mateo 1:18. Entonces, después también en Isaías, encontramos en Isaías capítulo 35, versículo del 5 al 6, y en Lucas capítulo 7, versículo 18, Lucas capítulo 7, capítulo 18, capítulo 23, en donde nos habla de los milagros que realiza Jesús, que realizará Jesús. Isaías 35, 5, 6 nos habla de que el Mesías hará grandes cosas en nombre de Dios, sanará, liberará a los cautivos, traerá la paz. O sea, habla de las acciones de Jesús. Y en Lucas capítulo 7, capítulo 8, capítulo 18, capítulo 23, nos habla de los milagros de Jesús. Entonces, otra profecía cumplida. En el Salmo 41, versículo 10, en Zacarías capítulo 11, versículo del 2 al 13, en Mateo capítulo 26, capítulo 26, versículo 14, nos habla de la traición, de un amigo de Jesús que lo va a traicionar y que a causa de esa traición él va a recibir un pago. O sea que Jesús tiene un pago. O sea, en Salmo, en Zacarías, hablan de que el Mesías va a ser traicionado. La traición del Hijo del Hombre. Le traicionarán al Hijo del Hombre. Y en Mateo nos dice que Judas es esa persona. ¿Quién? ¿Qué cosa? Esa persona que traiciona a Jesús. Y a causa de esa traición, a cambio de esa traición, ¿recibe qué cosa? Recibe un pago. ¿No? O sea, Jesucristo es el cumplimiento de las profecías. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. O sea, Jesucristo no es un profeta. O sea, hay tantas razones para decir que Jesucristo no es un profeta. Igual tenemos en Isaías capítulo 53, versículo 50, en Juan capítulo 19, versículo 21 al 30, nos habla de que el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, va a sufrir, va a padecer, ¿no? Y en Juan nos habla precisamente de esa pasión, de esa muerte de Cristo en la cruz. Entonces, Jesús es Dios, queridos hermanos. Jesús es Dios. Y aquí está el fundamento bíblico de que Jesucristo es la promesa o es la profecía cumplida. No hay de aquellos que dicen que Jesús es un profeta. Prácticamente aún no encuentran la salvación. También otra prueba fidedigna de que Jesucristo es Dios tenemos en la sábana santa de Turín, ¿no? La sábana santa de Turín, en donde esta sábana, ¿no? Dice, bueno, es del que fue envuelta Jesús, el cuerpo de Jesús, y el cuerpo de Jesús estaba tan ensangrentado que la sangre ha ido como que, digamos, marcando, ¿no? Marcando esa figura o esa fisionomía de Jesucristo. Pero miren, hermanos, esta figura de la sábana santa es tridimensional, o sea, hoy en día no se puede hacer una figura tridimensional, ¿no? ¿Y por qué es tridimensional? Es que por causa o por efectos de la radiación de Jesucristo en el momento de su resurrección, quedó impregnada, quedó marcada en la sábana santa, ¿no? Esa imagen de Jesucristo. Entonces Jesucristo, a través de la sábana santa, nos habla precisamente de que Jesucristo es Dios y que está vivo, que Jesucristo ha resucitado. Por eso es que no han encontrado vacío la tumba de Jesús. Ni los huesos de Jesús están en la tumba. Los huesos de Mahoma están en la tumba de Mahoma. Las cenizas de Buda o los huesos de Buda están en donde está Buda. Pero la tumba de Jesucristo está vacío. Y es que Jesucristo ha resucitado. Cristo resucitó, verdaderamente ha resucitado, ¿no? O sea, Jesucristo es Dios. Y para que puedan profundizar esto, mis hermanos de la Sábana Santa, yo les invito a ver las prédicas o las enseñanzas del padre Jorge Loring. Él habla muy bien de la Sábana Santa, ¿no?
Entonces, esto, mis hermanos, ayuda a que Jesucristo no es un simple profeta que ha muerto y se ha quedado en la tierra, se ha quedado en la tumba. No, Jesucristo ha resucitado. Jesucristo es Dios. Entonces, hay fundamentos para explicar en la Biblia que Jesucristo no es un profeta, que Jesucristo es Dios, es hijo de Dios, ¿no? Esto es para poder defendernos ante los hermanos que son creyentes pero no son cristianos. Ahora, la apologética de los creyentes no católicos, o sea, de los cristianos no católicos. Hablamos de los hermanos protestantes, ¿no? Los hermanos protestantes que muchas veces atacan a la doctrina de la Iglesia Católica, atacan a las enseñanzas de la Iglesia Católica, nos hablan de que somos idólatras, de que nosotros adoramos a María, ¿no? O sea, nos hablan de tantas cosas, de que nosotros somos de doble moral, de que nosotros no practicamos los mandamientos de la ley de Dios. Para empezar este tema de apologética de los cristianos no católicos, vamos a empezar a decir que el que genera división es Satanás. Satanás es el único quien dirige o el que permite, ¿qué cosa? La división. Entonces, el demonio es el que genera división, queridos hermanos. Jesús quería la unidad. Jesús quería la unidad de todos los cristianos, Jesús quería la unidad de todos los creyentes, y esto lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 20 al 21, cuando Jesús hace una oración muy larga al Padre sobre el pueblo, sobre el nuevo pueblo santo, ¿verdad? En donde dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? Entonces, la unidad, Jesús quiere una iglesia unida, Jesús quiere la unidad entre todos los cristianos, ¿no? Jesús quiere la unidad entre todos los cristianos. La iglesia siempre fue una, hasta promedios del siglo XI, cuando surge un cisma de Oriente, ¿no? Que hay una división entre la iglesia romana y la iglesia ortodoxa, ¿no? Los católicos romanos y la católica ortodoxa, pero mantenían esa unidad o ese vínculo con el Papa. Entonces, solamente surge este cisma de Oriente entre la romana y la ortodoxa, pero seguían creyendo en que la iglesia es una, ¿no? O sea, de que no hay más iglesias fundadas por Cristo, de que no hay más división en la iglesia de Cristo, ¿no? Después, no es a más tardar que en el siglo XVI, cuando surge este personaje Martín Lutero. Martín Lutero, el que funda la iglesia luterana, ¿verdad? Martín Lutero, ¿qué pasa con Martín Lutero? Él es el que hace esta cisma o esta reforma de la iglesia, ¿no? Como se le conoce, la reforma luterana, ¿no? Que genera una gran fractura, una gran herida, una gran brecha, una gran abertura entre la iglesia de Cristo, y que hasta la actualidad no se ha podido sanar eso, no se ha podido enmendar esa ruptura. O sea, la iglesia sufre una división a causa de Martín Lutero, ¿no? El cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo quedó fracturada, que hasta ahora nosotros no podemos repararlo. ¿Y cuántos cristianos no habemos que nosotros mismos somos los que promovemos divisiones entre las comunidades? ¿Cuántos de nosotros quizás no somos partícipes de que las comunidades se dividan, de que las comunidades sean esas comunidades de pleitos, de enfrentamientos? No, Jesucristo quiere la unidad. Jesucristo quiere la unidad. Entonces Jesús nombra a Pedro como el primer papa de la iglesia, ¿no? Jesús deja a Pedro como la cabeza de la iglesia, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, hermanos, desde Pedro hasta la actualidad hay una sucesión de papados que hasta la actualidad hemos tenido 266 papas. Desde Pedro, o sea, desde el apóstol Pedro hasta la actualidad, que es el Papa Francisco, hemos tenido 266 papas ininterrumpidas. O sea, toda esta sucesión de papas, o toda esta sucesión o esta línea del papado, no han sido interrumpidas, ¿no? Entonces, todo aquel que se sale de la línea del Papa, todo aquel grupo de personas que se salen de la autoridad del Papa, entonces se vuelven protestantes, ¿no? Pero si nos vamos a las raíces de
de Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero no sale de la iglesia o no hace esta reforma por las inmoralidades que se vivía o que se vive en la iglesia, sino sale más que todo por cuestiones doctrinales. Y esto lo encontramos en un libro que habla sobre raíces históricas del luteranismo, que es un libro, ¿no?, que habla más que todo de la vida de Martín Lutero, sobre sus ideologías, sobre su forma de pensar. Y ahí Lutero, en la página 86, el mismo Lutero dice: yo no impugné las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. No les acusamos de inmoralidad, sino de error doctrinal. Entonces, Martín Lutero no estaba de acuerdo con las acciones del Papa. Es por eso que él se separa de la iglesia y hace esta famosa reforma protestante o la reforma luterana. Vamos a ver cuáles son los principios del protestantismo. Tenemos la sola fe, ¿no?, sola fide o sola fe, en donde Lutero dice que solamente necesitamos tener fe para ser salvados, ¿no? Solamente necesitamos fe. La única que salva es la fe. Y esto se basa Lutero en Romanos capítulo 3, versículo 28, ¿no?, en donde Pablo dice que basta la fe. Pero la fe sin obras, dice Santiago capítulo 2 versículo 17, no es una fe que nos pueda premiar la vida eterna, no es una fe que nos puede premiar la corona de la eternidad. Entonces, no solamente la fe salva, sino que también esta fe tiene que ir acompañada de obras, porque las obras en sí salvan, las obras salvan. Una fe con obras salva, una fe sin obras no salva, ¿no? Y esto lo encontramos también en Romanos capítulo 2 versículo 6, que más tarde después Pablo dice que no necesariamente basta tener fe, sino también actuar conforme a la fe, ¿no? Y Apocalipsis 20:13 también nos dice que una fe que está muerta no produce nada, ¿no? Al final vamos a rendir cuenta de todas las palabras incluso que hemos dicho, ¿no? O sea, de toda obra que hemos hecho y de toda palabra que hemos dicho. Entonces Lutero dice que solamente la fe salva, pero no, la fe no solamente es necesaria para ser salvados, también necesitamos una fe con obra. Entonces el segundo principio del protestantismo es la sola escritura o solamente la Biblia, ¿no? Solamente, Lutero dice que solamente vamos a hacer caso a lo que dice la Biblia, pero no todo está en la Biblia, ¿no? O sea, nosotros vemos que no todo está en la Biblia. Incluso Juan 20:30 decía, Juan capítulo 20, versículo 30 y Juan capítulo 21, versículo 25, nos dice que hay tantas cosas que hizo Jesús ante sus discípulos que no están inscritos o que no están escritos en este libro. No, o sea, no todo está en la Biblia, hermanos. No todo está en la Biblia. Si ustedes recuerdan, antes Jesús quizás no dijo, oh, ¿sabes qué?, escriban todo lo que yo les diga, ¿no? Sino eso era la transmisión oral, ¿no? Y algunos hechos o algunos, hechos han quedado registrados, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos también en que no solamente todo está contenido en la Escritura. En la Escritura no vemos, por ejemplo, la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. En la Escritura no vemos la muerte de José. En la Escritura no vemos la muerte de Pedro y Pablo, que son figuras importantísimas para la iglesia, ¿no? Entonces, no todo está contemplado en la Biblia. Es por eso que esto también parte de una tradición, de la tradición de la iglesia, ¿no? Hay tradición escrita y la tradición oral que ha sido pasada de generación en generación, ¿no? Esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 y 1 de Corintios capítulo 11 versículo 2. Pero vamos a ver qué nos dice 1 de Corintios. Dice, lo alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se les he transmitido. O sea, antes todo lo que Jesús había dicho se lo transmitía de manera oral, ¿no? De manera oral.
Entonces, la transmisión antes era oral, de generación en generación, y después se empezaron a registrar ciertos acontecimientos, que eso está en las Sagradas Escrituras. Entonces, no todo está contemplado en las Sagradas Escrituras, como les decía, ¿no? Después, el tercer principio es la libre interpretación, o sea, solamente la fe, solamente la Escritura y la libre interpretación. Lutero decía que cualquiera puede interpretar la Biblia como a su antojo, como se le da en gana querer interpretar. Pero no, nosotros no podemos interpretar la Biblia así nomás. O sea, no cualquiera puede interpretar la Biblia. Y esto nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ¿no? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué nos dice Pedro en el versículo 20, ¿no? de esta su primera carta? Sépalo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretado por cuenta propia. O sea, nosotros no podemos interpretar así nomás la palabra. Por eso nosotros tenemos el magisterio, que es la única autorizada en interpretar la Biblia. El magisterio de la Iglesia Católica. Entonces Lutero decía, cualquiera puede interpretar la Biblia como se le dé la gana. Cualquiera, ¿no? Entonces, si ahí sí la Iglesia dice que, el magisterio dice que no cualquiera puede interpretar, solamente el magisterio de la Iglesia Católica, que es la única quien tiene la autorización de interpretar la palabra y de transmitirla por medio y la acción del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos sobre estos principios del protestantismo y de cómo estos hermanos atacan a cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos formados, pues fácilmente nos dejamos convencer por lo que ellos dicen, ¿no? Aquel que abandona la verdad y sigue la mentira, pues dase por perdido, dice San Pablo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ir formándonos en nuestra fe, ir formándonos en nuestra identidad para que cuando nos toque entregar o enfrentarnos a estas circunstancias, pues tengamos esa disposición y esa sabiduría de saber defender la fe, ¿no? ¿Cuántas personas no se han hecho santos defendiendo la fe? Varios doctores de la fe, doctores de la Iglesia. Y antes de terminar, vamos a hablar un poquito acerca de las imágenes también que habla mucho, por las cuales somos muy atacados y nos llaman de idólatras los hermanos protestantes. Pero aquí vamos a ver qué es lo que dicen los protestantes. Dicen que Dios prohíbe hacer las imágenes y que no los adoremos, pero Dios no prohibió hacer las imágenes. ¿En dónde se basan estos hermanos protestantes para que digan que nosotros somos idólatras? Se basan en Éxodo capítulo 20, versículo 4. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 4? Dice, no te harás estatura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Dios no prohíbe las imágenes. Lo que Dios prohíbe es la idolatría a estas imágenes. No, el creer que en esa imagen es Dios, el creer que esa imagen es Dios, no, o sea, eso es idolatría, y la idolatría es la que condena a Dios. Pero si vemos un versículo más arriba, el versículo 3, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. O sea, una imagen, una estatua, no es, si nosotros no le tomamos como Dios, sino como un símbolo que nos hace recordar a Dios, entonces está bien. Ahora, pero si nosotros tomamos a una imagen y decimos que ese es Dios, y que se cae la imagen, decimos, lausito el Señor, alabo el Señor, hoy qué pena con el Señor. No, o sea, no, eso sí está mal, ¿no? Porque Dios no prohíbe. ¿Por qué? ¿Por qué no prohíbe? Vamos a ver. En el versículo 18, yo no creo que el Señor se vaya a contradecir, ¿no? Yo no creo que vaya a contradecirse, porque en el capítulo 25, versículo 18, o sea, más adelante, dice el Señor, ¿no? Hazte imagen, dice acá la palabra, le harás un borde de 4 dedos de alto con una moldura de oro. Formarás también 4 anillos de oro y los pondrás en las 4 esquinas de la mesa, uno para cada pata. Anillos estarán debajo de la cornisa y en ellos se colocarán las varas para el transporte de la mesa.
Harás estas veras de madera de acacia cubierta de oro y servirán para transportar la mesa. Tallarás también 2 querubines. O sea, el mismo Dios da orden a Moisés en que tiene que tallar querubines, en que tiene que tallar imagen. Entonces, si Dios está prohibiendo la imagen en el capítulo 20, entonces ¿cómo se va a contradecir aquí en el capítulo 25? Entonces, Dios no prohíbe las imágenes. Lo que sí prohíbe es ¿qué cosa? Es la adoración que nosotros equivocadamente podamos dar, ¿no? El creer que esa imagen es Dios. Si esa imagen quita a Dios de nuestras vidas, es preferible que lo desechemos, hermanos, que lo quitemos, así nos haya costado. ¿Por qué? Porque eso ya vendría a ser una ilusión satánica. Dios no prohíbe las imágenes, sí, pero no prohíbe las imágenes, pero lo que prohíbe Dios es ¿qué cosa? La adoración que no nos podemos dar. Si esa imagen quita el lugar de Dios, es preferible que lo quitemos. Entonces, así es mismo cuestionado también la Eucaristía, ¿no? Porque muchos de los protestantes nos dicen, oye, ¿por qué ustedes dicen que esa hostia, que ese pan es Cristo? Que esa hostia es el cuerpo de Dios, ¿no? O sea, muchos también critican ese aspecto, pero el mismo Jesús quiso quedarse bajo esta especie, ¿no? En la última cena, lo vemos esto en la última cena. Hermanos, y esto también me hace recordar una historia que pasó en la vida real, y decía un católico, se encontraba con un protestante y le decía el protestante al católico, oye, pero ¿por qué ustedes dicen a la hostia como el cuerpo de Cristo, ¿no? Y este católico quizás no era muy bien formado y dijo, no, es que ese es el pan de Dios, ¿no? Es el pan de Dios, es el pan de Cristo. Oye, tú también deberías de aceptar esta verdad, ¿no? Decía, y el protestante le decía, mira, yo no voy a creer hasta que ustedes como católicos realmente se vayan postrados ante la Eucaristía, reconociendo a Jesús como Dios. O sea, se dan cuenta, a veces nosotros mismos, hermanos, somos los que hacemos una mala imagen de la iglesia, ¿no? Si a veces la Eucaristía está expuesta, el Santísimo está expuesto, y hay muchos católicos que ni siquiera hacemos una reverencia, ni siquiera nos postramos ante el Santísimo, que es Jesús. Nosotros sabemos que Jesús está ahí, pero muchas veces Jesús pasa desapercibido, y es por eso que los hermanos protestantes nos atacan. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que realmente no vivimos como lo que estamos diciendo. Entonces pidamos a la Virgen que nos ayude a aprender a defender nuestra fe, ¿no? Que nos ayude a ser valientes testigos de la verdad católica, de nuestra verdadera identidad como católicos, y a no salir de la alineación del Papa, ¿no? A no salir de la autoridad del Papa, y más bien ayudar a que la Virgen nos ayude a que otros hermanos puedan encontrar el camino nuevamente de la verdad y puedan abandonar el camino de la mentira. Entonces, que la Virgen nos ayude en este proceso, que la Virgen nos ayude a saber defender la fe, que la Virgen nos ayude en este proceso de consagración para que lleguemos a nuestro fin último, que es Jesucristo. Que la Virgen entonces nos ayude, que la Virgen nos bendiga y que la Virgen sea nuestro camino para aprender también de ella a defender nuestra fe, Santa María, líbranos de las penas del infierno y ayúdanos a vivir como auténticos católicos. Amén. Práctica. La práctica que vamos a hacer en esta lección es que vas a coger el teléfono y vas a llamar a un sacerdote, amigo o a tu párroco, y le vas a decir lo mucho que lo quieres, y que estás muy agradecido con su servicio, y le vas a decir que no estás solo, que hay un pueblo detrás de él que está orando por él, y más en estos tiempos quizás, ¿no? Cuántos sacerdotes se han sentido solos. Entonces vamos a hacer este gesto de amor, ¿no? Identificándonos con la Iglesia Católica, y también vas a apoyar en las necesidades de la Iglesia, ¿no? Si puedes económicamente, puedes apoyar las necesidades de la Iglesia. Esto es la práctica de este tema, y si quieren profundizar más sobre estos temas de la apologética, pueden buscar en internet, o nosotros vamos a estar mandándoles algunos enlaces para que ustedes puedan ir formándose en este proceso de la apologética para saber defender bien nuestra fe.
Que Dios y la Virgen los bendigan. Alabado sea Jesucristo. Y nos encontramos mañana en nuestra siguiente lección.